Cordiales saludos, estimados participantes del CUMIS Internacional de la FELSOCEM y CUMIS Nacional de la SOCIMEP 2018. Mi nombre es la doctora Fiorella Inga Berrospi. En esta oportunidad los estaré acompañando con la primera presentación de su preparación para el CUMIS Internacional. En primer lugar, quiero felicitarlos a todos por la iniciativa de participar en una intervención comunitaria como lo es el CUMIS Internacional. Estoy segura que la experiencia que vivirán ustedes en los próximos días o semanas que falte para el CUMIS Internacional será de grata experiencia para todos ustedes, así como para las personas que serán beneficiarias de esta intervención en la comunidad de Mazamari, en la región de Junín, en nuestro país, Perú. Antes de iniciar con esta primera presentación e introducción a sus preparaciones para el CUMIS Internacional, me voy a presentar. Como lo mencioné, soy la doctora Fiorella Inga, especialista en gestión en salud. Soy peruana, actualmente presido el Consejo Asesor de la FELSOCEM y tengo una maestría en salud pública y global en mi país y estoy contenta de compartir con ustedes esta primera clase introductoria a los CUMIS y a la importancia de la intervención en comunidades desde el pregrado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta primera sesión, a la cual hemos denominado, como lo menciona nuestra presentación, Importancia de la intervención en comunidades desde el pregrado, modelo CUMIS. Bueno, ya hemos iniciado mencionando que esta es la preparación virtual que están recibiendo ustedes para asistir a este gran proyecto internacional que en el mes de agosto se realizará en la comunidad de Mazamari, en la región de Junín de nuestro país, Perú. Y voy a reiterar la bienvenida y felicitación a todos aquellos que han decidido formar parte de este gran proyecto, así como mi saludo y felicitación a los organizadores de este CUMIS Internacional, que conlleva una gran responsabilidad no solamente con los participantes, sino también con las personas que van a ser beneficiarias de esta intervención. Esta es una actividad que, como vamos a ver más adelante, tiene muchos años de realizarse en nuestra región de Latinoamérica, pero además es una actividad que ha nacido y es propia de los estudiantes de medicina. Y como vamos a revisar en la historia, es una actividad que nace en Paraguay como una estrategia de intervención comunitaria que fue iniciativa de estudiantes de medicina y de docentes de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, el cual tuvo como objetivo intervenir en una de las comunidades para poder desarrollar investigación científica, pero además adicionar otras actividades como lo son la previsión social, la atención médica y algunas otras actividades que puedan generar beneficio a la población. Es entonces que estamos hablando de una actividad que tiene muchos años de creada, pero además que es una actividad que es un proyecto de iniciativa de los estudiantes de medicina de Latinoamérica, por lo que continuar con esta tradición y con este gran proyecto nacional e internacional no solo es una gran responsabilidad para quienes organizan, sino también para las instituciones que respaldan este tipo de proyectos. Bien, vamos a iniciar este marco general de la atención primaria en salud, conociendo un poco o revisando un poco acerca de cuál es el panorama actual de la atención primaria en salud en nuestros países. Estoy segura que esta capacitación llegará no solamente a estudiantes de medicina del Perú, sino también a estudiantes de medicina miembros de las sociedades científicas de diferentes
países de Latinoamérica, por lo que es importante que conceptualicemos algunas definiciones acerca de atención primaria, ya que el CUMIS es una intervención de estudiantes de medicina que se realiza desde el pregrado, pero es una intervención que expone a los estudiantes de medicina a este tipo de intervenciones en atención primaria en salud. Por lo tanto, es importante revisar algunos conceptos básicos de lo que es la atención primaria, pero sobre todo es importante saber cuál es el panorama actual en nuestros países. Recordemos que la atención primaria en salud es una estrategia que se establece en la conferencia de Alma-Ata con el objetivo de lograr salud para todos en el año 2000. Estamos hablando de una conferencia que se realizó exactamente hace 40 años, donde los países del mundo definían los lineamientos para poder avanzar en salud y poder lograr mejorar los indicadores sanitarios de sus poblaciones después de una Segunda Guerra Mundial. Para ello, se estableció que la estrategia a utilizar por todos estos países sería la atención primaria en salud, definida según la Organización Mundial de la Salud como aquella estrategia sanitaria esencial y básica que se le debe brindar a toda persona para poder mejorar sus indicadores sanitarios. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha visto que la atención primaria en salud no ha cumplido su objetivo final, que era lograr salud para todos en el año 2000. Es en ese sentido que en la actualidad tenemos países todavía débiles en atención primaria en salud. Muchos de ellos confunden el concepto de atención primaria con el de primer nivel de atención y se piensa que atención primaria solamente se debe realizar en comunidades o en el primer nivel de atención, algo que es erróneo, ya que la estrategia de atención primaria fue creada para desarrollarse en cualquier nivel de salud, ya sea desde el primer hasta el tercer nivel. Eso significa que podemos hacer atención primaria en salud en hospitales, en clínicas, en todo, eh, en todo momento en el cual se pueda dar el acto médico, se puede desarrollar atención primaria en salud. Años después de la conferencia de Alma-Ata, la Organización Mundial de la Salud elaboró algunos documentos que podían servir de apoyo a los países para poder establecer los lineamientos para lograr atención primaria y salud para todos. Uno de ellos establecía que los sistemas de salud de nuestros países deberían ser o deberían estar fuertes en atención primaria, a lo que se denominó sistemas de salud basados en atención primaria, basados en la atención centrada en el paciente. Y es hacia ahí donde los sistemas deberían caminar, los sistemas de salud. Para lograr sistemas de salud basados en atención primaria, necesitamos poner a la familia como el centro de la sociedad, no solo en un concepto teórico, sino en un concepto práctico y aplicativo. Lograr que nuestras familias sean fuertes, sean el núcleo real de una sociedad, va a lograr finalmente que tengamos comunidades y entornos saludables. Y para lograrlo, necesitamos profesionales de la salud capacitados para lograr estos sistemas de salud basados en atención primaria, partiendo por tener médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad que en los últimos años ha ido fortaleciéndose en muchos países, pero lamentablemente aún no ha logrado consolidarse como la especialidad principal de nuestro sistema de salud. En particular, países como Perú, Bolivia, han seguido modelos provenientes de Cuba, donde incluso también países como Brasil han seguido modelos provenientes de Cuba, donde el médico familiar se forma para ser la base del sistema y por lo tanto tener familias asignadas en su labor diaria. Sin embargo, a pesar de que la especialidad de medicina familiar y comunitaria apertura y convoca cada año a un mayor número de plazas, aún existe una baja intención de los médicos por especializarse en esta rama de la medicina y por lo tanto
no solo es la motivación ni la baja intención de postular estas especialidades lo que nos está conllevando a seguir con sistemas de salud débiles en atención primaria, sino que también la falta de plazas laborales para estos médicos que se forman como médicos especialistas en familia y comunidad, pues son insuficientes. Eso hace que nuestros sistemas de salud sigan siendo débiles en atención primaria. Estoy segura que esta realidad es muy similar a la que sucede en los países de América Latina como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Honduras, etcétera. Y es por eso que los países de la región de las Américas compartimos esa debilidad en nuestros sistemas de salud, ¿no? Somos sistemas todavía orientados hacia la atención hospitalaria, hacia la atención centrada en la enfermedad y no centrada a la prevención y la promoción, que es lo que necesitamos en la actualidad. Por lo tanto, tenemos que actualmente nuestra formación médica es más asistencial, menos preventiva, menos promocional y por lo tanto los programas universitarios que han surgido en los últimos años para poder abordar esta problemática aún no son lo suficientemente fuertes como para poder lograr fortalecer la atención primaria en salud desde la formación de los médicos. Si existe una baja intención a laborar en el primer nivel de atención o de laborar en atención primaria o aún de realizar esta especialidad de medicina familiar y comunitaria, es debido a que la formación médica desde el pregrado es débil en este sentido de motivar y orientar a los profesionales de la salud a fortalecer estas competencias de atención primaria. Seguimos teniendo una formación basada en especialidades netamente clínicas y quirúrgicas todavía en nuestro país, en nuestros países. En ese contexto es importante mencionar las experiencias universitarias que han surgido en diferentes países de América Latina para poder fortalecer la atención primaria en salud. En Latinoamérica, países como Cuba o Paraguay han enfrentado este problema y han desarrollado programas curriculares orientados a la formación de médicos capacitados en atención primaria. Sin embargo, en nuestro país, Perú, estas experiencias aún han sido o siguen siendo incipientes. En el año 2003, en nuestro país, en Perú, se desarrolló y se aprobó un nuevo modelo de atención para los pacientes, denominado el modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad, en sus siglas MAIS-BFC. Este es un modelo que plantea poner a la familia como centro de la atención, pero además establecer estrategias de atención centradas por etapas de vida, así como colocar la prevención y la promoción de la salud como un pilar fundamental para desarrollar una atención integral e integrada de la salud de las personas. Sin embargo, a pesar de que este modelo surge en el año 2003, aún las experiencias en nuestro país por implementar y por realizar un modelo exitoso de atención integral en salud han sido deficientes. Desde el lado formativo, desde el lado del pregrado, desde el lado universitario, las sociedades científicas en los países de América Latina han desarrollado un rol fundamental en la contribución de no solo la prevención y la promoción de la salud, sino en el fomento de la investigación científica en los países de América Latina. Para lograr fomentar la investigación científica en los países de América Latina, estas sociedades científicas desarrollan diferentes actividades relacionadas a la investigación, pero a través de diferentes experiencias, y una de ellas es el Campamento Universitario Multidisciplinario en Investigación y Servicio denominado CUMIS. El CUMIS es una estrategia que tienen las sociedades científicas
para poder hacer investigación en comunidades y para poder no solo extraer datos o recolectar datos para generar investigación o evidencia científica, sino también para poder acercar a los estudiantes de medicina a las poblaciones y crear estas experiencias tempranas que necesitan todos nuestros futuros profesionales para estar expuestos desde primeros años a la realidad de los países. Entonces, las sociedades científicas en América Latina han desarrollado en el fomento de la investigación científica estrategias para poder lograrlo. Una de ellas es el CUMIS. Sin embargo, es importante recalcar cómo surge o cómo se crea o cómo se desarrolla el primer CUMIS. Y esto se da en el país de Paraguay, como lo comenté al inicio de mi presentación, en la década del 90, donde un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Medicina, en conjunto con su docente de investigación, desean desarrollar un trabajo de investigación en una comunidad y se dan cuenta que no era correcto que ellos intervinieran en una comunidad sin ofrecer beneficios para la comunidad. Dicho en otras palabras, consideraron que no era ético solamente recolectar datos y, em, e- e- y, e- y emplearlos en sus investigaciones, sino también era necesario que los em, estudiantes y los docentes pudieran retribuir esa, esa, esa búsqueda de ese apoyo de la comunidad en la proporción de datos a través de actividades como son sesiones educativas, como son proyección social o también atenciones por parte de los docentes a la población. Es por eso que se da esta primera experiencia en la década del 90 en, en el país de Paraguay. En el año 2000, en nuestro país, en Perú, uno de los primeros en establecer un proyecto muy similar al desarrollado en Paraguay fue el desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyos estudiantes de la Facultad de Medicina establecen un programa de extensión rural universitaria denominado el Proyecto Perú, seguido de la Universidad Cayetano Heredia, cuyos estudiantes establecen un proyecto muy similar al programa Perú, pero denominado Intervención Rural de Investigación y Servicio, en sus siglas IRIS. IRIS y Perú eran proyectos muy similares en cuanto a extensión rural universitaria. Consistían de intervenciones de un número determinado de días en la que los estudiantes debían intervenir una comunidad rural para poder abordar problemáticas en salud de una población determinada y previamente seleccionada por los estudiantes y sus docentes. El objetivo final de estos proyectos era desarrollar investigación científica. Sin embargo, ellos vieron por conveniente también, al igual que en Paraguay, otorgar a la comunidad algunos otros beneficios, como son sesiones educativas, como son atenciones a las comunidades a través de sus docentes, a través de eh, consultas médicas y, por qué no, también llevando a otros profesionales como son abogados, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, para poder intervenir de una forma más integral a la población. Compartiendo experiencias diversas y similares a nivel nacional y sudamericano, es que se han ido modulando y adaptando estos proyectos para que años después se consolide un único proyecto determinado o denominado proyecto CUMIS, Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio. Quiero compartir con ustedes un artículo original que ustedes pueden revisar en internet, lo pueden descargar. El título es Experiencias de trabajo en actividades en atención primaria en salud realizados por estudiantes de medicina del Perú. Este es un artículo que busca recoger las experiencias a través de un estudio cualitativo que se realiza en el año 2009
de personas, participantes, estudiantes que habían participado de un CUMIS con anterioridad y busca recoger las experiencias y las opiniones de los participantes. Por ejemplo, uno de ellos menciona: es gratificante participar en el CUMIS, te enorgullece y te da ganas de seguir trabajando. Es importante que el personal de salud esté al servicio de la población y que la ayuda llegue a estos pueblos. Esta persona mencionaba que esperaba que se integre más gente y poder así ampliar el proyecto. Otro de los participantes mencionaba: aprendemos a tratar de conocer a cada persona y a conocer la realidad del país. Y como sabemos que nuestra realidad es muy pobre, damos promoción y prevención, que es lo principal en nuestro país. Otro participante mencionaba: este CUMIS se hace realidad gracias a mucha gente. Aprendí a convivir con ellos, a conocerlos y a sobrevivir con todos. Aprendimos palabras en quechua para dar mensajes a la población en las campañas educativas y de salud. Otros mencionan que el CUMIS fue de verdad una experiencia muy linda, el poder ayudar de manera conjunta y participar al ver la realidad de las personas y de las comunidades. Como estudiante, menciona otro, estoy en la obligación de poder hacer una atención primaria, pues si no la hago no me voy a sentir bien conmigo mismo, pues soy estudiante de medicina. Otro estudiante menciona que la parte de la atención de salud realizada por nosotros y prestigiados médicos es uno de los momentos más importantes del CUMIS, ya que las universidades deberían estar allá y su presencia debería motivarlos. Entonces, estas actividades no van a tener algún fin. Se refiere a la representación que deberían tener los estudiantes, las universidades en las comunidades, ¿verdad? Bueno, el objetivo de este trabajo, además de recoger las experiencias de los participantes del CUMIS, era también establecer algunos aspectos sobre los beneficios de realizar actividades extracurriculares. En ese contexto, el proyecto CUMIS es considerado una actividad extracurricular en atención primaria, ya que el proyecto, si bien no está enmarcado en un plan curricular de algún curso relacionado con salud pública o salud comunitaria, lo cual debiera estar, pero actualmente todavía no lo está, eh, es entonces lo convierte en una actividad extracurricular en atención primaria. Recordemos que estas actividades son voluntarias. Las personas que desean participar y vivir la experiencia de un CUMIS deben afiliarse o deben acercarse a la sociedad científica. No es una actividad obligatoria, no es una actividad curricular o establecida orgánicamente en la malla curricular de una universidad en alguno de los países. Entonces, eso lo convierte en una actividad extracurricular en atención primaria. Es por eso que en este estudio se buscó establecer qué aspectos o qué beneficios existen de realizar este tipo de actividades extracurriculares en atención primaria. Uno de ellos es el beneficio académico, ya que aplican lo aprendido en las aulas y también aplican la retroalimentación. Recuerden que existe un programa rural ya para profesionales graduados. En el Perú se denomina SERUM, que es un programa de servicio rural donde los médicos recién graduados y profesionales de la salud eligen una plaza en una zona lejana para poder ejercer su profesión durante un año. Obviamente es un trabajo remunerado, es parte del sistema sanitario y es una de las estrategias que tiene el gobierno para poder acercar no solo a los profesionales a las comunidades más alejadas, sino también es una de las estrategias que tiene para poder cerrar esa brecha que tenemos entre los médicos que laboran en zonas alejadas y los médicos que se concentran en las grandes ciudades. Entonces, es una estrategia para dotar de recursos humanos en salud a estas poblaciones más alejadas. Por lo tanto, este tipo de actividades como los CUMIS es una preparación previa para lo que va a ser este programa SERUMS en el caso de Perú. Es probable que en sus países ustedes tengan el programa con otra denominación, en Colombia, en Honduras, tengan otra denominación, pero finalmente es el programa rural de los médicos o de los egresados. Algunos países lo realizan todavía en su último año antes de graduarse, pero
finalmente es eso. El CUMIS es una preparación hacia estos programas rurales que van a luego enfrentar los profesionales de la salud. Entonces, tiene un beneficio académico participar de un CUMIS, porque además te permite aplicar lo que has aprendido en las aulas y en los salones de clase, te permite establecer esa relación médico-paciente o poner en práctica estas habilidades para poder desarrollar una adecuada relación médico-paciente, te permite, obviamente acompañado de un docente, aplicar o establecer síndromes, diagnósticos, incluso hasta poder aplicar esquemas de tratamiento. Todo esto guiado por un docente y supervisor, ¿no? O un tutor, ya que los participantes al CUMI son estudiantes de medicina, se debe cuidar mucho la responsabilidad legal y las implicancias que puede traer que un estudiante de medicina pues emita diagnósticos o tratamientos, ¿no? Es por eso que recalco la importancia de la tutoría de los docentes acompañantes en este proyecto CUMIS, ¿no? Que es necesaria. Además tiene un beneficio científico. Recuerden que el pilar del CUMIS y la creación fue básicamente con un objetivo de hacer investigación en comunidades, investigación de campo. Eh, a través de los años, al componente de investigación se le han ido sumando algunos otros que luego vamos a revisar, pero el componente y el aspecto y el beneficio básicamente es científico. Es poder aplicar una investigación, un diseño de investigación de campo y poder tener acceso a la información para poder lograr mi investigación o los resultados que busco en mi investigación a través de esta interacción con la comunidad. Entonces, es un beneficio netamente científico. Tiene también un beneficio personal. A través de este proyecto CUMIS puedo no solamente fortalecer las habilidades para la relación médico-paciente, sino también poner en práctica la humanización de la atención en salud y el acercamiento a estas comunidades me va a generar un beneficio personal al poder desarrollar algunas habilidades blandas que necesitan los futuros profesionales cuando se enfrentan a las comunidades, a las personas. Además, también tiene un beneficio administrativo. Recuerden la importancia de poder participar en estos proyectos. No solo trata de hacer un trabajo personal, sino de aprender a trabajar en equipo. El éxito de un proyecto de un CUMIS es realmente tener líderes y tener un verdadero trabajo en equipo. En la medida que ustedes participen en este CUMIS, se darán cuenta que muchos de ustedes que quizás nunca habían participado en una intervención de más de 1 o 2 días y que luego van a estar sometidos durante 6, 7 días a actividades, van a estar conducidos por entrenadores, por miembros del comité organizador, pero además van a poder notar que muchos de ustedes son líderes y tienen las características de un líder nato. Este tipo de actividades les va a hacer a ustedes desarrollar estas habilidades de liderazgo, de poder conducir sus pequeños grupos de sesiones educativas, de poder conducir sus investigaciones, de poder liderar la actividad de proyección social y además de aprender realmente a trabajar en equipo. Recuerden que cuando ustedes egresen, el trabajo del médico es un trabajo multidisciplinario que debe ser articulado con diferentes profesionales de la salud. Y finalmente tiene un beneficio grande en el componente ético, ya que los va a acercar a las comunidades, a la realidad de las comunidades y van a poder desarrollar eh, aspectos como la valoración de la naturaleza y de la realidad humana. Sin embargo, existen también, así como existen beneficios, existen dificultades para realizar este tipo de actividades extracurriculares. Este propio componente de ser una actividad voluntaria, pues requiere muchas veces de disponibilidad no solo de tiempo, sino también económica. Es sabido que
esta es una actividad organizada por estudiantes, que muchas veces las autoridades universitarias no valoran o revalorizan la importancia que tienen estas actividades y por lo tanto no otorgan en muchas oportunidades auspicios a estas actividades, ¿no? Y es por eso que muchas veces todos los gastos que se pueda generar en esta actividad, que es muy compleja de organizar, pues genera o conlleva un gasto. Bueno, yo lo llamaría más una inversión, ¿verdad? Además, también requieren de disponibilidad de tiempo. Muchas veces hay falta de interés de los propios estudiantes para poder participar en este tipo de actividades, ya que muchos de ellos se realizan en épocas de vacaciones y por lo tanto, pues los estudiantes prefieren desarrollar otro tipo de actividades diferentes a este tipo de experiencias. Como ya lo mencioné, existe poco apoyo de las instituciones. En muchos casos, las autoridades universitarias no toman el real valor de lo que es un CUMIS. Las diferencias culturales que ustedes van a encontrar en cada comunidad a la que visiten les va a hacer entender que realmente conocer la realidad de estas comunidades no es muy sencillo. Se debe aprender que la idiosincrasia de cada una de estas poblaciones o comunidades debe ser respetada. Debemos aprender, debemos aprender a respetar la ideología que pueda tener cada una de estas comunidades, sus diferencias culturales, sus paradigmas religiosos, etc. Y bueno, una de las grandes dificultades también es la accesibilidad, ya que muchas comunidades elegidas para desarrollar el proyecto son comunidades alejadas donde no existe uh, no existen los servicios de salud en las propias comunidades. Muchos de ellos son alejados y por lo tanto no solo la accesibilidad geográfica es una limitante, sino la accesibilidad a los servicios de salud es otra limitante. Bueno, sin embargo, en el Perú, como en América Latina, existen evidencias subjetivas de rechazo o poca motivación. Es algo que ya lo habíamos mencionado al inicio de la presentación. Ya se sabe, hemos revisado un artículo que nos habla de lo beneficioso que son estas experiencias de acercarse desde el pregrado a este tipo de proyectos y de participar. Sin embargo, todavía existe rechazo y poca motivación de muchos estudiantes profesionales o instituciones hacia este tipo de proyectos que finalmente los acercan hacia la atención primaria en salud. Todavía tenemos una baja intención de los profesionales o de los estudiantes hacia la atención primaria en salud. Otro de los artículos que les recomiendo puedan revisar, y en realidad esto se trata de una carta al editor, a diferencia del anterior que sí era un artículo de investigación. En esta carta al editor, escrita por participantes de los CUMIS de Perú, em, nos hablan acerca de una aproximación a la organización, ¿no? Es ya el proyecto visto desde el lado de la organización de los CUMIS. Em, Perú es uno de los países con un mayor número de campamentos universitarios multidisciplinarios en investigación y servicios realizados a nivel de América Latina. Y esto es porque tenemos también una un territorio con un gran número de comunidades rurales y urbano marginales. Somos un país en vías de desarrollo, somos un país donde todavía tenemos índices e indicadores sanitarios alarmantes en la región de las Américas, uno de los países en los que la anemia infantil ha aumentado en los últimos años. Si bien la desnutrición crónica ha disminuido, todavía tenemos anemia infantil y una de las cifras más alarmantes. Tenemos también uno de los peores indicadores en mortalidad materna. Tenemos problemas de enfermedades crónicas, tenemos problemas por falta de acceso a los servicios de agua y saneamiento, como enfermedades diarreicas. Todavía tenemos comunidades, por ejemplo, en nuestro país que no están siendo o no han sido contactadas, comunidades que no tienen acceso a los servicios
básicos y tampoco a los servicios de salud. Es entonces que hace toda esta realidad a nuestro país un país con muchos problemas en el tema de los servicios de salud, pero además también con mucha oportunidad de poder generar este tipo de proyectos que nos acercan a nuestras comunidades. Entonces, en esta carta al editor nos habla acerca de eh, la visión que se tiene de desarrollar este CUMIS desde el lado de la organización. Es importante también saber el rol que tienen los organizadores de este tipo de proyectos, que muchas veces no es sencillo contactar a una comunidad, coordinar con las autoridades locales, lograr el auspicio de la universidad y lograr no solamente ser proyectos nacionales, sino como en este caso proyectos internacionales. Eso conlleva un grado de compromiso y liderazgo desde la parte de la organización que esperan ellos retribuir a las comunidades y también que esperan ser retribuidos con un gran compromiso de parte de ustedes. En esta carta al editor nos habla acerca de esto y bueno, aquellos que luego de participar del CUMIS estén interesados en organizar su propio CUMIS en sus localidades, pues ese es el objetivo también del proyecto. No solo participar y quedarse en la experiencia, sino llevarlo a la práctica y ser partes del cambio, ser también organizadores del CUMIS. Estoy segura que todos aquellos que van a participar de este CUMIS llegarán después a sus hogares y luego retomarán sus actividades académicas, pero ya no será como antes de haber iniciado o antes de haber participado. Habrá un antes y un después del CUMIS y espero que ese después los lleve a poder ser ustedes organizadores de sus propios campamentos en sus universidades y detectando y diagnosticando comunidades que estoy segura que se van a beneficiar de esta intervención en sus localidades. Bien, avanzando con esta primera capacitación, entonces hemos hablado acerca de lo que es la atención primaria, luego mencionamos la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de salud basados en atención primaria, mencionamos algunos problemas relacionados con la baja intención de las personas en laborar en atención primaria, hablamos un poco acerca de los médicos de familia y bueno, mencionamos que estas experiencias en atención primaria, como lo son los CUMIS, acercan a los futuros profesionales de la salud a la realidad sanitaria y por lo tanto ahora vamos a enfocarnos en el modelo CUMIS. Los CUMIS son organizados y ejecutados por estudiantes del pregrado, quienes viajan a una comunidad durante algunos días para intervenir en esta comunidad mediante actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, campañas médicas, trabajos de investigación y también actividades de proyección social. El fin realmente no es lograr una mejora de la salud de las personas. Recordemos que esta es una intervención bien corta, es una intervención de corto plazo, de máximo 7 a 10 días, por lo que en una intervención de 7 a 10 días difícilmente lograremos disminuir indicadores sanitarios o mejorarlos, pero sí vamos a contribuir a mejorar la salud de los habitantes a través de las diferentes actividades. Aquí les muestro algunos logos de este proyecto que se viene realizando en Perú y en muchos países de América Latina. Colombia es uno de los países que además de hacer CUMIS ha reportado y ha publicado un gran número de investigaciones como resultado de los CUMIS. Eso es algo muy destacable de Colombia y que siempre lo hemos destacado en la federación. Bolivia también es uno de los países que más realiza este tipo de proyectos. Paraguay, donde se inició también. Honduras en el año 2011, 2012, si no me equivoco, también inició sus primeros CUMIS y bueno, ahora a la fecha ya lleva realizando un gran número de CUMIS en su país. Panamá, Chile también ha tenido algunas experiencias relacionadas
y es por eso importante que se destaque el trabajo de cada una de ellas. Esa es una de las publicidades que se dieron en el año, bueno, en este año, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en UNA, ya que a través de su ASOCEM, de su sociedad científica, pues siguen ellos organizando los CUMIS, ¿no? Y bueno, en esta tercera y última parte de esta primera capacitación vamos a hablar acerca de los componentes del campamento universitario multidisciplinario de investigación y servicio. Esta serie de capacitaciones que van a tener ustedes están distribuidas con el objetivo de revisar desde un marco general, que lo estamos haciendo ahora, hacia un marco más específico, destacando los 4 componentes del CUMIS. En cada sesión posterior a esta, comenzarán a em, desarrollar y aprender cada uno de los componentes y cómo se aplican en el CUMIS. Muchos de estas sesiones que tendrán son y serán también desarrollados por líderes o por médicos que en su momento organizaron CUMIS y tienen toda la experiencia necesaria como para poderles enseñar cada uno de estos componentes y poderles transmitir el objetivo principal de cada uno de ellos para que cuando ustedes lleven o intervengan en esta comunidad, pues tengan claro qué componentes tiene el CUMIS, pero además cómo se debe realizar cada uno de ellos. Y bueno, son 4, como lo ven en esta pirámide. El central, y es algo que es interesante, importante recalcar, es que la investigación científica es el componente principal del CUMIS. Es la razón de ser, la misión, la razón de ser de este proyecto. Recuerden que este fue un proyecto inicialmente desarrollado con el objetivo de hacer solo investigación, pero luego se le fueron agregando algunas otras actividades. Es por eso que la investigación en salud continúa siendo el componente principal del CUMIS. En los últimos años se ha visto que la organización es tan compleja y muchas veces tiene tantas dificultades de poder llevarse a cabo que muchas organizaciones han olvidado que el objetivo final es la investigación y dejan de lado este componente. El segundo componente es la educación en salud. La educación en salud que se pone de manifiesto a través de las sesiones educativas o charlas, como ustedes lo llaman. El tercer componente es la atención integral en salud, que se realiza a través de campañas médicas, actividades donde profesionales de diferentes profesiones acuden a este campamento para poder atender a los pacientes y poder también brindarles no solo la atención integral, sino en muchos de los casos se hace entrega de medicamentos y se trata de derivar al paciente a su establecimiento de salud para que continúe con su tratamiento si así lo requiere. Y finalmente, el componente de la proyección social, que es un componente eh, probablemente transversal a los 3 componentes anteriores, ya que la proyección social es inherente a cada uno de estos componentes. Bueno, vamos a iniciar por las sesiones educativas y en realidad es parte de este componente denominado educación en salud. Es sabido que durante su participación en el CUMIS ustedes van a distribuirse ciertos temas relacionados a problemas que ya el comité organizador ha identificado en esta comunidad. Eh, este, esta identificación, este diagnóstico, lo realiza el comité organizador previo a la intervención, donde ustedes van a ser parte de los equipos que se van a distribuir los diferentes temas y van a llegar o intentar llegar a la población a través de sesiones educativas, charlas, sociodramas, talleres, teatros, canciones, etc. La educación para la salud no solamente son charlas educativas. La educación para la salud es un componente fundamental de la promoción y de la prevención de la
de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Es el componente fundamental porque gracias a la educación en salud es que vamos a poder cambiar o modificar algunos hábitos o paradigmas que tienen las personas y que muchas veces están dañando su salud. Es por eso que las sesiones educativas es una forma de llegar a ellos, ya que las charlas, los talleres, como les decía, los sociodramas, toda aquella estrategia que pueda lograr la atención, captar la atención de las personas y que pueda poner de manifiesto situaciones de la vida diaria en las cuales muchas veces las personas no saben cómo actuar y muchas veces estas acciones los conlleva al deterioro de su salud, pues es lo que constituye esa responsabilidad que van a tener ustedes, ¿no? Lograr llegar a esas personas a través de pequeñas, em, pequeñas estrategias lúdicas, talleres que puedan acercarlos a la población para poder brindar un consejo y un consejo de prevención o de promoción de la salud. El otro gran componente del CUMIS es la atención integral. La atención integral en salud no se circunscribe únicamente a una campaña médica. Recordemos que las campañas médicas únicamente se dan por horas y a veces en muchas ocasiones por 1 o 2 días. La importancia de la atención integral en salud es poder acercar a profesionales de diferentes profesiones, ya sea no solo de salud, sino profesiones como ingeniería, derecho, etcétera, a las personas. Entonces, el individuo debe ser visto en sus tres componentes, biológico, psicológico y social. Y para poder abordar estos tres componentes, debo lograr o debo realizar una atención integral en salud a través de el abordaje con diferentes profesiones. Es por eso importante que se recalque que la atención no es solamente una campaña médica. Ustedes pueden hacer atención integral en salud durante los 5, 6, 7 días que estén en la comunidad, quizás trabajando problemas de salud mental, trabajando problemas de desarrollo social, etcétera. En la medida que ustedes aborden estos tres grandes componentes, estarán realizando atención integral en salud. Sin embargo, la campaña médica es una actividad específica para lograr la atención integral en salud. Es importante que ustedes estén cerca de sus docentes, em, durante el desarrollo de estas campañas. Recuerden que, como les mencionaba, ustedes no tienen todavía responsabilidad médica como para poder pues dar un diagnóstico, pero sí pueden ir aplicando conocimientos como conocimientos de triaje, primeros auxilios, funciones vitales, para poder facilitar la labor del médico en estas actividades, ¿no? Y también es importante que se pueda otorgar algún beneficio, algún apoyo en esta actividad, ya que muchas de estas personas van con mucha expectativa a una campaña médica, esperan ser vistos muchas veces por especialistas que no llegan o que no existen normalmente en sus comunidades. Entonces, en la medida de lo posible, la entrega de medicamentos, la entrega de insumos que puedan ser usados responsablemente, pues es necesaria, ¿no? Entonces la recolección de medicamentos y la entrega responsable de los mismos es una parte importante de este componente. La investigación científica, como les decía, existe, este proyecto existe porque un grupo de estudiantes deseaban hacer investigación de campo. En la actualidad, mucho se ha dejado de lado este componente, a veces ya ni siquiera se desarrolla un proyecto de investigación y más allá de desarrollar 1 o 2 o 3 proyectos, lo importante es que la información que se pueda obtener de la comunidad a través de encuestas, muestras o experiencias debe ser responsablemente utilizada para la generación de evidencia. Es decir, si ustedes han planificado realizar una investigación epidemiológica de campo, sean lo suficientemente responsables para poder
em, ejecutar y levantar información en una comunidad la cual no tiene la obligación de darle los datos. Y entonces ustedes deben ser conscientes y deben pensar también en qué beneficios otorgarán ustedes a la población por ser parte de sus investigaciones. Más aún si van a realizar recolección de muestras de, de algún tipo de muestra biológica o van a realizar algún procedimiento invasivo. Recuerden que en la actualidad los proyectos deben ser revisados por un comité de ética para la investigación, más aún si son ensayos clínicos o investigaciones experimentales. Y aún así fuera una encuesta, debe ser una encuesta validada, debe ser un instrumento validado antes de su aplicación. Entonces, a tener mucho cuidado con la investigación, no voy a ahondar en los componentes o en el tipo de diseños que se puedan hacer, porque ya un ponente va a estar encargado específicamente de revisar con ustedes qué tipo de investigaciones se pueden hacer. Lo que sí quiero que quede claro es que este es el componente principal del CUMIS y que deberían ustedes, en la medida de lo posible, participar de los proyectos de investigación que se generen durante su intervención y no estar alejados o ajenos de las investigaciones que se puedan estar dando. Siempre es importante consultar qué proyectos se van a desarrollar y, por qué no, enrolarse como participantes o autores o coautores o colaboradores a estos estudios. Y finalmente, la proyección social, que es una actividad transversal, como lo mencionaba, a estos tres anteriores componentes. ¿Y por qué es transversal? Porque el servicio y la vocación de servicio y la vocación de ayudar a las personas o la intención de ayudar es inherente a los profesionales de la salud. De por sí ya dedicar tiempo, dinero, esfuerzo a una comunidad muchas veces lejana no solo de nuestras ciudades, sino en muchos de los casos que vienen de otros países lejanos a nuestros países, pues ya es un acto de servicio social, es un acto de vocación. Entonces la proyección en realidad es un acto inherente a todo. Sin embargo, durante el CUMIS ustedes van a desarrollar actividades específicas de proyección social, como por ejemplo campañas de donaciones, abrazos gratis, trabajo con adultos mayores, etcétera. Actividades que van a ser determinadas por el comité organizador o el comité directivo del CUMIS internacional. Y es importante que ustedes participen en todas las actividades, ya sea campañas donativas, abrazos gratis, charlas para poder dar consejería social, etcétera. Bien, espero no haberme extendido en el tiempo y haber podido transmitir el objetivo de esta primera sesión, que era simplemente, em, primero, felicitarlos por participar en una actividad como esta, pero transmitirles cuál es el objetivo real del campamento universitario multidisciplinario en investigación y servicio CUMIS, en el cual ustedes van a participar, que tengan claro los 4 componentes de este proyecto, que participen en cada uno de estos componentes cuando ustedes estén en el CUMIS, pero además que poco a poco se interesen en participar en estas actividades, no solamente los CUMIS, sino en cualquier otro tipo de actividades que los acerquen al trabajo de la atención primaria en salud tan necesaria para nuestros sistemas de salud de nuestros países. Y con esto puedan fortalecer estos sistemas de salud que en la actualidad son débiles y que son carentes de profesionales comprometidos con las pacientes y con las comunidades. Espero que haya sido de utilidad esta primera sesión y me despido deseándoles un exitoso campamento universitario y los esperamos en el Congreso Científico Internacional, en el encuentro Cumista Internacional para compartir sus experiencias y escucharlos y, por qué no, generar otro estudio cualitativo producto de las experiencias que ustedes vayan a poder vivir en estos 7 u 8 días de CUMIS.
Un saludo, un abrazo a todos los que van a participar a nivel nacional y aquellos que vienen de otros países. Saludo ese acto de interés y desprendimiento que tienen. Estoy segura que el comité organizador no va a defraudar las expectativas que ustedes tienen y esta será una grata experiencia que marcará su formación profesional como futuros médicos. Un abrazo desde Lima, Perú. Hasta pronto. Muchas gracias.